A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Apreciados, muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana estamos estudiando porciones de la Palabra de Dios, especialmente esta semana y las anteriores estamos viendo la epístola de los Filipenses, como Pablo va a relacionarse con ellos. Nuestro tema de esta semana va a ser unidad mediante la humildad. Dice Pablo en su texto central: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Interesante. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl. Efectivamente, este es uno de los capítulos más hermosos tal vez de la epístola, porque el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 2 comienza a hablar de esta obra maravillosa de Cristo, de esta encarnación, del carácter de Jesús y cómo Él trae luz a las iglesias y trae luz al Evangelio, relacionando a Jesús con la manera como nosotros debemos imitarlo, cómo debemos entender la obra de Cristo y cómo comprender el carácter de Jesús, que para todo ser humano Jesucristo siempre ha sido el modelo perfecto al cual debemos imitar y que debemos mirarlo muy frecuente y muy seguido. Vamos a entrarnos en este concepto que es mucho más amplio de lo que podamos pasar nosotros ahora. El concepto bíblico, cómo se mantiene la unidad de un grupo, de una iglesia que va caminando, de una iglesia que es condescendiente con Jesús, de una iglesia que está esperando y lo está contemplando y va siguiendo las huellas, los designios, las palabras, el caminar de Él. Esa es la iglesia que Pablo está pretendiendo que sea Filipos. Sí, y como dice el texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3, para ilustrar esta idea de Pablo. Por tanto, dice: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí nosotros tenemos esta invitación del apóstol Pablo para una iglesia de Filipos, que era una iglesia joven, podemos decir, no tenía muchos años. La mayor parte de los componentes de esta iglesia no eran judíos, no tenían un trasfondo bíblico, sino que ellos escucharon el Evangelio, tuvieron la recepción del Espíritu Santo, y él hace una invitación a tener esa comunión con el Espíritu, el amor de Cristo en el corazón, sintiendo lo mismo, y que lleguen a esa unidad de la cual Pablo desea que esa iglesia alcance. Lo interesante de esto es que nosotros tenemos capítulos y versículos. En el caso de Pablo, esto es una continuación de lo que él ha estado diciendo anteriormente en el capítulo 1. Claro. Por lo tanto, es como decir, Pablo vuelve a interpretar sus palabras o vuelve a enviar sus palabras para que la iglesia permanezca unida. Ahora, efectos entrañables, alguna misericordia, todas estas cosas que son profundas en el pensamiento, ahora, que pueden hacer que una persona que esté pasando por el fuego no sienta el calor del fuego. Quizás sea extremo el ejemplo. Claro, aquí... Porque está mirando más allá. Sí, aquí esta unidad, como mencionabas, se logra conversando, se logra teniendo espacios de tiempo para aclarar las ideas, para recordar la palabra de Dios, para estudiarla. Es por eso que es muy provechoso que nosotros estudiemos la palabra de Dios en conjunto, en grupos, en pequeños, en la cual podamos comentar y llegar a entender lo mismo del texto bíblico y mantener una fraternidad. Esa fraternidad se logra con los tiempos dedicados al estudiar la Biblia en conjunto, porque si uno está separado solamente puede escuchar un mensaje, un sermón,
en un gran templo y luego se va a su casa y siempre está escuchando. Hay una unidad espiritual, pero aquí Pablo está hablando de la unidad fraternal, porque la iglesia tiene que ponerse de acuerdo para seguir funcionando y con un objetivo que Dios ha dejado. Fíjate que la iglesia de Filipos le había dado mucha alegría a Pablo, estaba muy contento con ella, pero tú sabes que él siempre tenía contactos para saber lo que estaba pasando. Recuerden ustedes que no es como ahora, que al instante podemos estar en comunicación. Pero él sabía que estaba pasando en esa iglesia un problemita que peligraba la unidad de sus miembros. Sí. Por eso estas exhortaciones son tan importantes, que son hechas a la iglesia de Filipos, pero pueden ser aplicadas a nuestra iglesia, a nuestro grupo, a nuestro entorno, incluso a nuestra familia. Está preocupado Pablo por los peligros de lo que él le enseñó en las cartas y que estén desviándose de esa unidad. Por eso que él reitera el concepto de unidad muy, muy ampliamente en los capítulos 1, 2 y 3 incluso, de la unidad de esa iglesia, porque él sabe que si logra el enemigo hacer que quiebre la unidad que han tenido ellos, él va a estar ganando. Y una de las cosas que atenta contra la unidad de un grupo es lo que menciona el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estas motivaciones son importantes en el grupo de cristianos, en la iglesia, en el hogar, en tantas actividades que nosotros tenemos. Podemos hacer las cosas con una motivación equivocada, para exaltación personal o por contienda. Aquí dice, nada hagáis con esta motivación. Y exhorta allí que la base de la unidad está en la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, todos nosotros tenemos que estimar al hermano que está al lado, a la persona con la cual creemos lo mismo en Jesucristo. Siempre tenemos que verlo como una persona superior en muchos sentidos. Tal vez en nuestro pensamiento podemos decir, bueno, yo soy mejor que él, pero ante Dios esa persona puede ser superior a nosotros porque tiene dones que Dios le ha dado, y es por eso que tenemos que tener ese respeto, no sentirnos superiores a los demás, sino que ver lo que Dios ve en las personas, y hay dones que nosotros no los tenemos y que la otra persona sí los tiene. Ahora, había una situación que quizá en el contexto que uno lo puede analizar, había muchas personas que estaban produciendo rivalidad en la iglesia, que venían de Roma. Algunos estudiosos han visto esto, porque de Roma vino todo un problema, ¿no es cierto?, para sacar esta unidad y dividir la iglesia y hablar de Pablo, de su situación. Pero Pablo dice, no lo hagáis por rivalidad, no entres a alegar. Sí. Deja que el Evangelio, deja que Cristo sea la unidad y se mantengan en ese alineamiento. Una mañana Cristo aparecerá, hermano, pronto viene, pronto al mundo volverá, sí, oh sí viene, pronto al mundo volverá, pregunto yo a mi Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hermano, dilo, viene, viene, pronto al mundo volverá, no, pronto viene, pronto el tiempo de gracia acabará, viene, viene, pronto el tiempo de gracia acabará, pregunto yo a mi Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hermano, dilo, sí,
mío si viene, pronto al mundo volverá, pregunto yo a mi Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hermano, dilo, viene, viene, pronto al mundo volverá. Hermano, pronto viene, pronto el tiempo de gracia acabará. Viene, viene, pronto el tiempo de gracia acabará. Pregunto yo a mi Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, oh mi Señor? Mira, vamos a mirar un poquito porque Pablo está hablando y preocupado de la unidad de la iglesia de Filipo. ¿Cuál es la fuente de la unidad? Especialmente, ¿qué conceptos Pablo está vertiendo para que ellos entiendan esta idea de unidad? Porque cuando uno mira una iglesia, un grupo social que se reúne diariamente de improviso, aparecen algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, tú extrañas a una persona y no viene, algo tiene, o si viene, viene con un dejo de desunión, voy a decir así. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es la fuente de unidad que Pablo presenta allí en Filipenses 2, 3 y 4? Sí, pues efectivamente el versículo 4 que tú mencionas aquí dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Este texto nos da a entender que el cristiano no siempre tiene que mirar la conveniencia personal, sino que tiene que estar pensando también cómo se beneficia o cómo se inspira a la persona que está allí, al otro hermano. Como habla el apóstol Pablo en Romanos, todos nosotros tenemos una parte nuestra que es una parte que recibimos por la naturaleza del pecado. Tenemos la mente carnal, tenemos esa identidad del ego, esa identidad del yo, esa naturaleza pecaminosa que es egoísta, no es altruista, y esa naturaleza carnal, cuando impera en las relaciones humanas, cuando toma el control en una iglesia con los ánimos de defender su posición, y se pierde la humildad, se pierde el considerar lo que piensan los demás, es allí donde se produce aquella tremenda división que a veces es muy difícil soslayarla o superarla. Ese concepto, nada hagáis por vanagloria o por contienda, dos conceptos, contienda o vanagloria, quiere decir de que la unidad entonces se estropea, se deteriora, se va cuando yo tengo un intento de poner o imponer a algo, pero que sea como una vanagloria a mi persona, no a Cristo. Sí. Entonces, eso es complejo a veces en algunas iglesias y hay personas que lo pueden ocultar bastante bien. Sí, pues acá nos dice también el Romanos 12:2 que todos nosotros tenemos que llegar a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y eso se logra con una unidad, con un espíritu cristiano. Y también el apóstol Pablo en esta epístola da a entender que habían falsos maestros que a veces venían con una predicación según la carne y no por Cristo, por contienda. Y ellos echaban a perder esa obra que Pablo había fundado en la iglesia. Entonces allí cuando el apóstol dice
que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que es un sentir que lo vamos a seguir comentando nosotros, porque si tenemos el sentir de Cristo, vamos a crecer en el compañerismo, vamos a crecer en la humildad y en la fraternidad. Ahora, hay un concepto bien interesante que se menciona acá en nuestro estudio, escuchando de manera activa. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien propone algo, viene alguna discusión, yo lo escucho sin mis prejuicios. ¿Qué es lo que quiere decir realmente? Y después llegar a una conclusión, ¿no es cierto?, de lo que se está presentando. ¿Para qué? Para que la comunicación sea saludable y de confianza. Si él está equivocado, yo lo escucharé en todo instante hasta el último, y quizás no lo voy a interrumpir tratando de desviarlo. Son cosas difíciles a veces porque uno al comienzo ya sabe que está mal. Uno se da cuenta. Y Pablo dice, nosotros, tenemos la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo implantada en la naturaleza humana, pero esa mente carnal sigue viviendo. Tenemos la mente de Cristo, pero es una lucha constante que va a existir en la vida del cristiano. La mente de Cristo es el logro final, es la naturaleza de Cristo, es la semejanza a Jesús, es la imagen de Cristo implantada en el alma, que es un objetivo del Evangelio, es un objetivo de Cristo, y eso hay que lograrlo acá. Por eso que es algo que no debemos nosotros evitarlo. Ahora, ese concepto de mente de Cristo, ¿no es cierto?, está limitado a lo que podamos ir creciendo, teniendo ese concepto de Cristo, pero ese concepto de mente de Cristo será eterno. Siempre estaremos progresando, siempre habrá algo nuevo que Cristo nos puede dar en su eternidad. Y en la medida en que uno va creciendo, se va dando cuenta de que Cristo, a pesar de que Él sabía lo que pensaba la gente, le ayudaba. Sí, y nosotros también tenemos que entender que como seres humanos no podemos decir, ya de aquí en adelante yo voy a tener un comportamiento humilde, voy a ser más condescendiente con las personas. Dios se encarga también de producir esa humildad en cada uno de nosotros. Dios se encarga a través del Espíritu Santo de ir sacando el orgullo, a través de las pruebas, las dificultades de la vida, las cosas que nos pasan, que nos aterrizan, que muchas veces nos derriban. Y es por eso que esos momentos en los cuales estamos en el suelo son los mejores momentos para Dios, para poder producir un cambio en nuestra vida, un cambio de concepto, y para poder entender que también nosotros debemos comprender a los demás y que el ego no es el que debe dirigir nuestra vida. Claro, Pablo está diciendo, esto pensad, cuando habla la gente de esto sí. Pensad, está diciendo así pensad, y presenta esta unidad, que es la unidad que se da de una manera abnegada. Y hay un concepto y una palabra que Pablo usa allí, Cristo Jesús, fíjate. Sí. Si uno mira con detención, Pablo está hablando de que nosotros tenemos que tener una mente de alguien que es divino. Sí, y ser capaces, por ejemplo, de tener el sentir de Cristo, aunque no comprendamos nosotros las cosas referentes a los demás, porque a veces podemos juzgar y decir, ¿y cómo siendo que ha pasado esta situación con él o con ella? Hay cosas que nunca vamos a comprender como seres humanos, pero sí podemos encomendarnos a Dios y decir, Señor, bueno, esto está pasando, ya he hecho mi parte, dejo todo esto en tus manos, porque entrar en una discusión, entrar en una batalla, a veces no es lo más adecuado para llevar adelante la vida fraternal que debe existir en un grupo o en una iglesia. La verdad es que Dios nos ayude para mantenernos en una relación con Dios y esa relación pueda permanecer en mi vida para que exista realmente la unidad. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi
quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. En Jesús hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, hay poder en la sangre que Él vertió. Cuando uno mira a algunas personas en el mundo que se creen grandes, y la verdad que en su disciplina a lo mejor son muy grandes, pero no son ejemplos en su vida íntima o su relación con las personas dignas de imitar. Ahora, cuando Pablo habla de la mente de Cristo, el sentir de Cristo, el ser igual a Cristo, está colocando un blanco que quizás es incomprensible, pero en la medida que uno va apuntando al blanco, se va produciendo, sin que uno lo note, cambios en la vida de la persona. Allí en Filipenses 2:5-8, que lo hemos visto ya, dice: haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando uno dice haya este sentir y se revisa la vida de Jesús, dice, no puede para mí eso. Y menciona acá qué significa este sentir, porque aquí Pablo lo explica. Desde el versículo 6 al 8 de Filipenses capítulo 2 dice: Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era Dios, pero no estimó esto al venir a este mundo y transformarse en un ser humano, sino que se despojó a sí mismo. Este es un misterio, el misterio de la encarnación de Cristo, cómo Él se despojó de esa divinidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí tampoco lo entendemos, que Dios inmenso, grande, creador, como dice Colosenses, que lo vamos a seguir estudiando, es un Dios omnipotente, y estando en la condición de hombre, no quiso ser rey en un palacio, se volvió a humillar a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesucristo bajó todos los peldaños que tal vez nosotros queremos subir, y que muchos quieren subir, y que el mismo Satanás en el cielo quiso alcanzar y quiso llegar a ser Dios, deseaba un puesto mayor.
Jesucristo lo dejó todo y fue bajando peldaño tras peldaño hasta entregarse por completo con un sentir de amor para salvarnos a nosotros en esa muerte en la cruz. Escuchaba a un pastor que decía, mira, dale poder a una persona y vas a saber cómo es la persona. Ahora cuando tú leías, yo estaba meditando en este concepto de Cristo que se anonadó, se achicó, nunca usó su divinidad. Son conceptos que uno en realidad no los logra entender, porque teniendo todas las herramientas, digamos, para solucionar un problema, él miraba más allá del problema, miraba a esa persona. Por ejemplo, mira, ponte solamente en el caso de Judas. Hay dos ejemplos grandiosos en la vida de Jesús, uno es Judas y otro es Pedro. Pero en el caso de Judas, ¿cuándo supo Jesús que él lo iba a entregar? Pero como humano, él siguió el predicamento, siguió los mismos estatutos, a todos les comunicó lo mismo, a todos los amó, por todos murió, pero yo creo que Cristo sufrió mucho por la decisión final de Judas como hombre, claro, pero él lo sabía. Aquí también en Hebreos 5:7, un texto que llama mucho la atención porque concuerda perfectamente con esta humildad de Jesús. Dice Hebreos 5:8, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice el verso 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está escrito en el versículo 9. Entonces, aquí vemos que el poder de Cristo no estuvo en la omnipotencia que tenía. El poder de Jesús estuvo en su carácter, en ese amor completo, porque Dios es amor, y que al venir a este mundo cumplió toda esa parte tan difícil que a veces nosotros no la entendemos, a veces no la valoramos, porque Jesucristo ganó la salvación nuestra no con el poder divino, sino con una humanidad entregada en las manos de Dios. Alguien me decía, yo recuerdo mucho, me decía, mira, para Cristo el pecar era como rasguñar un vidrio, me decía. ¿Pero por qué? Y eso también podría ser para nosotros. Pero ¿por qué él porque él venció? Tú lo acabas de decir, porque él dependió de su Padre, rogaba a su Padre. Las oraciones que tenía, por ejemplo, en la cruz, cuando él iba en la noche a descansar, en vez de descansar, oraba, conversaba la noche entera con su Padre. ¿Qué le decía? No sé. Pero algo sabemos de lo que él decía. Sí, y tal vez lo más difícil para Jesús en esta lucha de oración que tú mencionabas, lo más difícil era lo que venía en la cruz, porque Jesucristo padeció por los judíos, padeció por los romanos, padeció por la falta de fe, padeció como ser humano, pero aquí en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo más grave que Jesucristo tuvo que enfrentar, tal vez allí en la cruz, es recibir los pecados del mundo, porque él nunca había estado contaminado con el pecado. Esto es algo tremendo que también nosotros no lo podemos entender, el misterio de la iniquidad, cómo Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, y que para él el pecado era odioso, era terrible. Allí se produjo una separación de Dios y tuvo que cargar el pecado de todos nosotros, y que él no conoció pecado. Imaginémonos nosotros la humildad de experimentar esto nuevo, que nosotros lo vamos a estudiar por la eternidad. ¿Cómo fue este acto de Jesús de cargar el pecado del mundo? Bueno, el concepto de la venida de Jesús, el solo hecho de venir ya era una gran humillación, de nacer en ese sentido. Así que debemos dar gracias a Dios, y Pablo lo entendió y lo está compartiendo con los de Filipos para que ellos entiendan que esa es la forma de ganar la victoria, de tener unidad. Y sabe, Hebreo, tú leías un texto de Hebreo, pero Hebreo tiene cosas maravillosas. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia. ¿Puedes tú estar en unidad? ¿Puedes tener la mente de Cristo? Bueno, aquí están los consejos. Pídele al Señor, porque tenemos ese sumo sacerdote que se compadece porque Él pasó la penuria, la deshonra, el agravio, todo lo que tú puedas pensar, Él lo pasó por ti y por mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Nos vemos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.